terminamos dando cuenta que en el 90% de los casos son cuestiones que los hacen, que los hacen sentir este mal sabor de boca o que los hacen tener esta mala experiencia, que no dependen en ningún caso del asesor inmobiliario. Pero que sí depende del asesor inmobiliario para poder tener ese cliente recurrente, pues lógicamente hacerle ver los alcances que va a tener. Uno, el contrato, qué se puede hacer en un arrendamiento, qué no se puede hacer, y que al menos el propietario no tenga una falsa expectativa de lo que va a recibir en ese arrendamiento. Ahorita en la plática voy a compartir una presentación. Vamos a ver algunos temas importantes, como por ejemplo, cuál es la vigencia de un contrato de arrendamiento, cuál es la vigencia mínima, de cuánto debe ser el depósito en garantía que podemos pedir, qué pasa si el inmueble está amueblado, qué pasa si el inquilino hace fiestas, qué podemos poner, qué no podemos poner, qué podemos demandar, por qué casos podemos rescindir un contrato, por qué casos no lo podemos rescindir, porque a veces los propietarios dicen, oye, ponen el contrato que el inquilino no puede tener mascotas dentro del inmueble. Resulta que el inquilino hace caso omiso y una vez que mete la mascota, el propietario le exige a la inmobiliaria que le rescinda el contrato a este inquilino. Y la realidad es que aunque la inmobiliaria tenga toda la buena intención de rescindir este contrato y aunque tenga toda la buena intención de hacer cumplir el contrato, si el inquilino se niega, la realidad es que ni siquiera en juicio podrían rescindir por esa razón. Vamos a ver cuáles son las causales que marca la legislación específicamente para rescindir un contrato. Y pues bueno, esperemos aprender muchas cosas importantes. Voy a compartir mi pantalla, si me avisan cuando la puedan ver, por favor. Y pues empezamos ya con la parte, digamos, teórica. Como les decía, hablando de arrendamiento inmobiliario, una nueva normalidad, la importancia hoy más que nunca de poder hacer esos negocios que sean, repito, negocios constantes y evitar que los propietarios sientan esos sinsabores que en la mayoría de los casos, como les decía, son expectativas que los propietarios tienen y que a veces inclusive son imposibles de cumplir, y que también vean ellos en qué casos, cuando hay un desperfecto en un inmueble, sí puede ser atribuible o sí puede ser cobrado al inquilino y en qué casos no se puede cobrar, ¿no? Cuando se trata de uso normal, pues resulta que no se puede, pero ahorita vamos a ver en qué parte de la ley lo menciona. Antes de empezar, quiero que estemos conscientes como profesionales inmobiliarios que aunque existen dos personas que nos contratan o dos personas que aparentemente son nuestros clientes en una operación inmobiliaria, cuando se trata de arrendamiento, quiero que estemos conscientes que el cliente real de la inmobiliaria es el propietario. Y les voy a decir por qué. Yo me he topado en muchas ocasiones en casos de amigos inmobiliarios que me dicen, no, estás equivocado, los dos son mis clientes, los dos, uno paga la renta y el otro pues me da el inmueble a rentar y al final de cuentas los dos son mis clientes, pero en la realidad es que el cliente de ustedes realmente es el propietario, porque el propietario es la persona que se vuelve leal o que se vuelve fiel con la inmobiliaria. El propietario es la persona con la que podemos hacer múltiples negocios. En algunos casos excepcionales, por supuesto, también los inquilinos, pero la diferencia entre el propietario, el arrendador y el inquilino, el arrendatario, es que el arrendador, si durante el arrendamiento que tuvo con la inmobiliaria, por ejemplo, que ustedes representan, si esa experiencia fue buena, si se quedó con un buen sabor de boca, si se quedó contento, si se cumplieron las expectativas que este propietario tenía del negocio que ustedes le dieron o del negocio en el que ustedes le apoyaron, lo más seguro es que ese propietario no se vaya a buscar a la inmobiliaria 1 o a la inmobiliaria 2 o a la inmobiliaria 3, sino que cuando se le desocupe el inmueble va a volver a ir con la inmobiliaria que ustedes representan para que le vuelvan a rentar el inmueble, puesto que la satisfacción que él obtuvo fue buena. A diferencia del arrendatario, el arrendatario en la mayoría de los casos no se casa con una inmobiliaria, sino que más bien está buscando la necesidad que en su momento tenga. Por ejemplo, puede ser que ustedes le renten un inmueble a un inquilino este año que rentó y era soltero, pero el próximo año resulta que ya se casó y ya la esposa está embarazada y ahora necesita un departamento con 2 recámaras, ¿no? O se vino a vivir la suegra, ahora necesita un departamento con 3 recámaras. La experiencia nos dice que el inquilino no busca la inmobiliaria con la que rentó el inmueble en el que se encuentra actualmente, sino él se mete a las plataformas, busca el inmueble de sus sueños, si quiere que tenga jardín, si quiere que tenga 4 recámaras o si quiere hacer los espacios más pequeños porque tal vez su hijo ya se casó y ya no va a vivir con ellos, etcétera. Entonces él se va a meter a las plataformas y al inquilino no le va a importar tanto si la inmobiliaria 1, la inmobiliaria 2 o la inmobiliaria 3 es quien trae el inmueble. La realidad es que él no tiene, digamos, esa afinidad o esa lealtad con la inmobiliaria. Sí la tiene el propietario, repito, porque el propietario más que
buscar simplemente que le encuentren un cliente para su inmueble. En realidad, yo creo que buscan también la seguridad de no perder de vista que lo que nos están dejando en sus manos los propietarios es el esfuerzo de toda una vida, ¿no? Hay quien me dice, bueno, pues es que en el caso mi cliente lo heredó todo, pero al final de cuentas el patrimonio, al menos lo sigue siendo en Latinoamérica, es una de las cosas más importantes que las personas consideran en su vida personal, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos en riesgo, si hacemos una mala operación o si el propietario se queda con ese sabor de boca, con esa insatisfacción en la operación que celebramos, lo que va a pasar es que nos va a terminar mal recomendando, ¿no? Recuerden que para que un cliente pueda recomendar la experiencia que tuvo de un servicio, tiene que haber tenido 2 experiencias buenas. Es decir, si ustedes van, por ejemplo, a McDonald's y los atienden muy bien, las papas estuvieron perfectas, la hamburguesa y demás, ustedes podrían atreverse a recomendar este restaurante. Solo si tuvieron 2 experiencias buenas, podrían recomendárselo a un amigo más. Si la experiencia fue mala en la primera ocasión que asistieron a este lugar, lo más seguro es que a 12 personas les digan que la experiencia fue mala. Entonces, si lo que estamos buscando es que la constancia y el buen trabajo nos recomiende con los años para poder hacer negocios más sustentables en el tema inmobiliario, pues necesariamente necesitamos que los propietarios queden satisfechos, ¿no? La orden del día de la plática que vamos a tener el día de hoy habla un poco de los conceptos básicos de arrendamiento y pues bueno, vamos a ver el fundamento jurídico del arrendamiento y aquí habla un poquito también del caso fortuito fuerza mayor. Creo que esa parte la vamos a dejar de lado, la vamos a tocar muy, muy brevemente, pero sí vamos a ver más el fundamento jurídico, que es la parte que nos interesa para estos negocios que comentaba, ¿no? Vamos a partir desde el Código Civil. Quiero que sepan que quien regula el arrendamiento en México, en todos los estados, es el Código Civil de cada uno de los estados. En este caso, yo les voy a poner el ejemplo del Código Civil de la Ciudad de México y el Código Civil del Estado de México. Como pueden ver, aquí sigue diciendo Código Civil del Distrito Federal, porque ese es el nombre correcto y es el nombre actual que sigue teniendo la legislación en materia civil en la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a ver algunos artículos del Código Civil del Estado de México, de tal manera que podamos tener un comparativo para quienes se encuentran en la parte de Toluca, y pues bueno, para quienes nos acompañen de algún otro estado de la República, quiero comentarles que la legislación es muy parecida. Con gusto les comparto las legislaciones que correspondan a los estados de donde están conectados. Pero bueno, yo me voy a basar específicamente en la de Ciudad de México. Vemos que en el artículo 2398 del Código Civil de la Ciudad de México se señala el concepto del arrendamiento y el Código Civil lo define de la siguiente manera. Dice que el arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por este uso o goce a un precio cierto. Como podemos ver, para que haya arrendamiento se tienen que dar 2 características indispensables. Por un lado, que una persona dé el uso o goce de una cosa. Si nos damos cuenta, no habla específicamente de bienes raíces, sino habla del arrendamiento en general. Podríamos pensar en el arrendamiento de bienes muebles, inclusive, por ejemplo. Pero habla de una cosa como tal que se va a dar durante un tiempo determinado y que a cambio de este préstamo de la cosa se va a pagar un precio cierto. Es decir, si estas 2 características no se dan, pues no estaríamos frente a un arrendamiento como tal, ¿no? Si, por ejemplo, alguien da el uso o goce de una cosa, pero lo hace de manera gratuita, es decir, que no cobra una remuneración por este uso o goce, probablemente esté frente a un contrato de comodato, pero no frente a un arrendamiento. O si, por ejemplo, da el uso o goce, pero no lo hace de manera temporal, sino lo hace de manera definitiva, aunque lo haga a cambio de un precio cierto, puede ser que esté frente a un contrato de compraventa, ¿no? Entonces, para que se dé el arrendamiento, debe existir el uso o goce de parte de una de las partes y por el otro lado, debe existir alguien que pague una contraprestación económica por ese uso o goce que se dé, en este caso basado al inmueble, pues que se dé al inmueble, ¿no? Vamos a ver la vigencia del contrato, de cuánto tiempo puede ser. Hay muchos amigos que dicen, oye, quiero rentar un inmueble habitacional por un periodo de 6 meses o por un periodo de 3 meses, porque la intención, de repente, casos prácticos que me han pasado esta semana, me dicen, quiero vender la propiedad, pero lamentablemente por la situación que estamos pasando, no ha habido comprador, las ventas han estado bajas, entonces el propietario me dijo que lo rente, pero solo lo quiere rentar por 6 meses para poder en 6 meses venderlo. E incluso les hago un contrato de 6 meses, así me lo dicen, donde les condiciono a los inquilinos que me permitan entrar a ver el inmueble constantemente para que las personas que pretendan comprarlo puedan realizar la compraventa y en 6 meses que el contrato se termine yo pueda cerrar este negocio.
Bueno, específicamente este tipo de operaciones no se recomiendan, justamente por lo que estábamos platicando, pero más que no se recomienden por ese tema, si vamos a la parte legal, como ya lo veíamos en el caso del Código Civil, el artículo 2398 del Código Civil de la Ciudad de México, en su párrafo segundo, dice que el arrendamiento de inmuebles destinados a la casa-habitación no puede ser menor a un año. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos celebrar contratos de inmuebles habitacionales por 6 meses o por 3 meses, sino que el tiempo mínimo que marca la legislación es un año, ¿no? Entonces, para apegarnos a lo que marca la legislación, pues hay que hacer los contratos mínimamente cuando sean habitacionales por un año. Hay quien dice, oye, Oscar, pero yo renté el inmueble y pues puse 6 meses y el inquilino se salió y todos contentos. ¿Qué pasa si yo hago mi contrato por un término diferente o por un término menor al que marca el Código Civil, en este caso de la Ciudad de México? Bueno, la repercusión que podemos tener, y para explicar esta parte, quiero comentarles que cuando se trata de arrendamiento existen dos tipos de contratos o dos figuras de contratos importantes. Por un lado, tenemos los contratos por tiempo determinado. Estos contratos por tiempo determinado son los que nosotros recomendamos en todas las ocasiones y son los contratos en los que se señala una fecha de inicio de vigencia y se señala una fecha de terminación del mismo. ¿Por qué recomendamos estos contratos? Porque dice la misma ley que basta con que se haya señalado una fecha de terminación de la vigencia de un contrato para que el contrato llegue a su término. Es decir, no necesitamos buscar algún pretexto o alguna excusa o alguna causal de rescisión, sino simplemente con que se haya llegado al término de la vigencia del contrato, basta para que nosotros podamos decirle al inquilino que ya no le queremos seguir rentando el inmueble y que se tiene que salir del mismo. Por otro lado, existen los contratos por tiempo indeterminado y estos contratos es donde se señala una fecha de inicio de vigencia, pero no se señala una fecha de terminación. Estos contratos nosotros no los recomendamos porque necesariamente para poder terminar con estos contratos se necesita buscar una causa que marca el Código Civil para poderlos terminar. Si esto no se da, pues el contrato seguiría vigente de manera indeterminada hasta en tanto no exista una causal para darlo por terminado. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes hacen un contrato por 6 meses? Pues bueno, si ustedes hacen un contrato por 6 meses y este es habitacional, si el inquilino en el mes 6 se sale, pues no va a pasar nada, todos vamos a estar felices y contentos. El problema va a venir si llegado el mes 6, el inquilino por alguna razón decide no salirse del inmueble. Llega el mes 6 y el asesor inmobiliario le dice, oye, inquilino, ya llegó el vencimiento del contrato, necesito que te salgas del inmueble. Y si el inquilino dice, ¿sabes qué? Pues ya sé que firmé en el contrato que me salía a los 6 meses, pero ya me asesoré con un abogado y el abogado me dijo que, pues como tu vigencia que pusiste en el contrato contraviene lo que marca el ordenamiento del Código Civil, pues he decidido no salirme del inmueble, no voy a dejar de pagar la renta, pero simplemente por el momento voy a continuar viviendo en el inmueble. La realidad es que si nosotros queremos demandar la terminación o la rescisión del contrato derivado de la fecha de terminación del mismo, lo que va a ocurrir es que cuando vayamos frente al juez y querramos rescindir este contrato, cuando el juez se dé cuenta que nosotros en nuestro contrato contravenimos lo que marca un ordenamiento del Código Civil, lo que va a ocurrir es que nos va a tener la cláusula como nula. No es que el contrato sea nulo, sino únicamente la cláusula que habla de la vigencia. Y al tenernos la cláusula como nula, lo que va a ocurrir realmente es que vamos a estar frente a un contrato de arrendamiento, efectivamente, pero vamos a estar frente a un contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado. Entonces, si la intención del asesor inmobiliario era favorecer al propietario haciendo un contrato por 6 meses y diciéndole que en los 6 meses el inquilino se tiene que salir y que si no se sale lo demandas, e inclusive que le compraste una póliza para garantizar este supuesto, y tal vez la póliza te asesoró mal y te dijo que sí se podía, lo que va a pasar es que no lo vas a poder sacar del inmueble en el mes 6, si no deja de pagar rentas, por supuesto, pero tampoco vas a poder hacerlo en el mes 11, ni en el mes 12, ni en el mes 13, porque vas a estar frente a un contrato por tiempo indeterminado. ¿Qué recomendamos nosotros en estos casos? Bueno, nosotros lo que recomendamos es que si vas a celebrar un contrato por 6 meses, va a sonar chistoso, pero recomendamos que el contrato lo hagas por un año. Por un lado, para que tu contrato sea un contrato por tiempo determinado, tengas la forma de sacarlo al término de ese contrato, no contravengas lo que marca el Código Civil, y si tu inquilino
en el mes 6 decide salirse, hay regularmente en los contratos unas cláusulas que hablan de penas convencionales por terminación anticipada. Ustedes pueden modificar la pena convencional de tal manera que durante los primeros 6 meses, si el inquilino se sale, le cobren esa pena convencional, pero pasados esos 6 meses ya no le cobren esa pena convencional, para que el inquilino se pueda salir en los 6 meses, pero que si decide quedarse, si decide no salirse, su contrato sea totalmente válido en cuestión de todas las cláusulas para poder pedirle al inquilino que se salga al término de este, aun y cuando haya cumplido en tiempo y forma con los pagos de las rentas. Entonces, no se recomienda hacer contratos por menos de un año cuando sean inmuebles habitacionales. En el caso de inmuebles comerciales o inmuebles dedicados a la industria, oficinas, por ejemplo, ahí no tenemos esa limitante. En esos casos sí podemos firmar contratos por 3 meses, por un mes si queremos, o por un tiempo mínimo, no tiene que ser por un año, pero sí está limitado en el caso de los inmuebles comerciales a que no pueda ser un contrato por más de 20 años. En este mismo artículo lo vemos, dice el arrendamiento de inmuebles destinados al comercio o la industria no puede exceder de 20 años. Si ustedes tienen un negocio que les quiere rentar un local comercial, pero quiere hacer un contrato por 40 años o por 30 años, la realidad es que en teoría estricta y según lo que marca el Código Civil, que repito, es quien regula el arrendamiento, no se podría hacer un contrato por un tiempo tan largo cuando se trata de inmuebles comerciales. Sí se podría hacer un contrato máximo por 20 años y tal vez sujetarlos a que haya una renovación por otros 20 años más o por otros 10 años más, pero la intención o lo que yo busco en este tipo de artículos que les comparto con mucho gusto es que ustedes sepan justamente lo que se puede, lo que no se puede, para no brindar una asesoría de alguna manera errónea, ¿no? Donde le decimos al propietario que no se preocupe, que hacemos un contrato por 6 meses o un contrato por 3 meses y en realidad, aunque la buena intención del asesor inmobiliario es ayudar al propietario, lo vamos a perjudicar dándole un contrato por tiempo indeterminado. Con mucho gusto esta presentación que estoy dando se las voy a compartir. En un ratito más les compartimos por ahí en el chat mi número de celular. Mándenme un mensajito, por favor, de WhatsApp. Oscar, nos interesa la presentación, compártemela, se las mando por WhatsApp o se las mando con mucho gusto a su correo electrónico. Por ahí el licenciado Juan Carlos me va a apoyar poniendo ahí mi número de celular. ¿Qué más? Bueno, pues creo que esta es de las partes más importantes del tema de la vigencia del contrato, pero también es importante que tengamos contratos pues bien elaborados para poder apoyar de mejor manera a nuestros propietarios y en este sentido nosotros les ponemos aquí una lista de requisitos mínimos que debe tener un contrato de arrendamiento, ya que si no contiene cuando menos esto, pues lo más seguro es que también a la hora de un problema el propietario no se va a poder defender. ¿Cuál es la intención de que exista un contrato de arrendamiento? Bueno, la intención de que exista un contrato de arrendamiento, en primer lugar, es que se regule tanto al arrendador como al arrendatario frente al negocio que se está haciendo, que es la operación inmobiliaria, pero que no carezca de ciertos requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque a la hora que el propietario necesite ese contrato para poder hacer valer sus derechos, si ese contrato, que en un juicio sería el documento base de acción, carece de ciertas cosas o de ciertos lineamientos mínimos, la realidad es que va a ser muy difícil poder recuperar su inmueble, va a costar más, va a ser más engorroso y pues bueno, estas cosas se pueden evitar si tratamos de hacer las cosas bien hechas, ¿no? En el caso de los contratos de arrendamiento, los requisitos mínimos, o sea, lo que cuando menos debe contener un contrato de arrendamiento es lo siguiente. En primer lugar, los nombres completos tanto del arrendador y del arrendatario. Por supuesto, si existe fiador, también. ¿A qué me refiero con nombres completos? Bueno, con nombres completos me refiero a que si alguien se llama María Andrea González, no nada más le pongan Andrea González, sino que sí veamos los documentos oficiales y lo pongamos tal y como aparecen las identificaciones. En casos reales, yo me he topado con personas que no quieren mandar la identificación, que nos mandan únicamente la solicitud de requisitada, se hacen los contratos y cuando estoy en la firma o cuando estamos en la firma y pedimos las identificaciones, nos percatamos que la persona que pretende firmar el contrato se llama María, en este caso, por ejemplo, María Andrea, y le decimos, oye, tú te llamas María, hay que ponerlo en el contrato, porque si no se pone, pareciera que estamos hablando de una persona diferente. Muchas personas dicen, oye, es que mi nombre no me gusta, omítelo, nadie me dice así. La realidad es que cuando se trata de contratos, eso no es posible, porque si no, a la hora de demandar, pues vamos a estar demandando a una persona diferente, ¿no? En muchos casos también se da que, sobre todo con los fiadores, que en la escritura aparecen como MA,
por ejemplo, MA de Los Ángeles, y resulta que en la identificación aparece tal cual como María de Los Ángeles, y tal vez en la boleta predial aparece como MA de Los Ángeles de González, por ejemplo. Cuando haya variación entre un nombre y otro en documentos diferentes, también hay que especificar María de Los Ángeles, también conocida como MA de Los Ángeles, también conocida como MA de Los Ángeles de González. Y todas las especificaciones necesarias cuando haya estas variaciones en los nombres para que si hay necesidad de ejecutar ese contrato, si hay necesidad de demandar con ese contrato, pues se tengan los nombres con las diferentes variables, ¿no? Y sepamos que se trata de la misma persona, aunque haya esas variaciones. ¿Qué más? También se tiene que señalar la dirección detallada del inmueble objeto del contrato. Ahí yo les recomiendo siempre cuando hablan de dirección detallada, que si ustedes van a rentar una casa, pero no van a rentar la casa completa, sino que van a rentar un interior, pues que le pidan al propietario que ponga una nomenclatura en el interior de ese inmueble. Por ejemplo, si hay varios departamentos dentro de una misma propiedad, que le pongan interior 1, interior 2, local A, local B, local C. Si van a rentar la parte de arriba, tal vez altos, bajos, medios, etcétera. Pero que tengan una forma de identificar en el contrato que están rentando una fracción de ese inmueble. Otra cosa o recomendación importante cuando hablamos de los domicilios que se tienen que plasmar en los contratos, sobre todo cuando se trata del domicilio del inmueble en renta, me preguntan, oye, ¿en qué me baso? La escritura dice lote tal, manzana tal, la boleta predial trae un código postal, la boleta, el recibo de la luz trae otro código postal. Yo les recomendaría siempre cuando se trate de la dirección de los inmuebles, que se basen principalmente en la placa que aparece en la esquina de los inmuebles. Por ejemplo, ¿y por qué hago esta recomendación? Más que el tema de los recibos, cuando se trata del inmueble en renta, porque cuando el propietario quiera hacer exigible su contrato en un juzgado, el actuario del juzgado justamente va a ir y se va a fijar en la calle Andrés Molina, número 325, delegación tal, código postal tal, y siempre se va a fijar en la placa de la esquina para poder identificar ese inmueble. Si ustedes se basan en el recibo de la luz y, por ejemplo, en el recibo de la luz dice prolongación Andrés Molina, pero en la placa de la esquina dice Andrés Molina, si ustedes en el contrato le ponen prolongación Andrés Molina, en el momento en que el actuario vaya a notificar, no lo va a poder hacer porque va a decir que es un domicilio diferente. Entonces, para evitar estos problemas a futuro, yo siempre recomiendo que pongamos la dirección detallada, basándonos específicamente para el tema del contrato en cómo aparece en la placa. Si ustedes gustan adicionalmente a eso, pueden ponerle entre paréntesis en el contrato, en escrituras, manzana tal, lote tal, o en recibos tal, para que el actuario sepa que aunque hay variación en un recibo, por ejemplo, se trata igual del mismo inmueble. ¿Qué más? Dice que también se tiene que señalar el domicilio de las partes para oír y recibir notificaciones. Aquí viene otra recomendación importante. Es muy recurrente que los propietarios quieran que cuando pongamos un domicilio en el contrato, pongamos el domicilio del inmueble en renta. Y si están rentando una casa, pues resulta a veces irrisorio decir, oye, si estás rentando Barranca del Muerto 325 y me estás diciendo que ahí vas a vivir, pues resultaría ilógico que si el inquilino quiere notificarte algo, lo haga en el mismo domicilio que le estás rentando. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si ponemos ese domicilio y el inquilino le notifica en el domicilio donde él vive, pues el propietario nunca se va a enterar, ¿no? Entonces, la recomendación es que pongamos un domicilio diferente al inmueble en renta para que el propietario reciba notificaciones. Hay propietarios que viven en Estados Unidos y que les dan los inmuebles a rentar, o que por temas de seguridad no quieren dar sus domicilios. Ahí, por ejemplo, nosotros un beneficio que ofrecemos cuando contratan una póliza de protección jurídica inmobiliaria es que puedan dar en esos casos particulares el domicilio de nosotros, se pueda señalar como domicilio del propietario, porque la intención en todo momento es que ya sea que el propietario o nosotros, que somos los abogados en esa operación inmobiliaria, nos enteremos si el inquilino quiere notificar algo, ¿no? Y sobre todo si lo quiere hacer a través de juzgados, para que el propietario no quede en un momento dado en estado de indefensión. ¿Qué más? Dice que también se tiene que señalar en el contrato el monto y lugar de pago de rentas. El monto, pues bueno, cuánto va a costar la renta, especificar si va a tener cuota de mantenimiento, si se paga por separado, si eso se paga en la administración, etcétera, etcétera. Pero un punto importante cuando hablamos de montos de renta, el mismo Código Civil establece que hay que poner un lugar de pago de rentas. Y con lugar de pago
no podemos poner en México DF, sino habrá que poner un domicilio donde se paguen las rentas. ¿Qué quiero decir? No basta con que pongamos una cuenta y una clave interbancaria en el contrato, sino hay que ser más específicos. Por supuesto, se puede poner una cuenta y una clave, pero también hay que poner o también hay que señalar un domicilio para el pago de rentas. Por ejemplo, yo recomiendo siempre que se ponga el domicilio del propietario como el lugar de pago de rentas. En primer lugar, para que la carga de la prueba recaiga siempre en el inquilino, de tener que ir y hacer el pago de renta en el domicilio del propietario, porque hay jurisprudencia al respecto. Cuando no se pone un lugar de pago de rentas, yo sé que para muchos va a resultar chistoso que lo diga, oye, pues pusimos una cuenta, pusimos una clave interbancaria, pusimos un banco de los más famosos en México, no hay excusa para que el inquilino deje de pagar rentas. La realidad es que si omitimos poner un lugar de pago de rentas, por esta jurisprudencia que existe, si el inquilino en juicio dice, oye, yo tenía la intención de pagar, pero en el contrato no se señaló lugar de pago de rentas, el juez de alguna manera lo va a exonerar en el sentido de no cobrarle ningún interés moratorio ni nada. Si él dice, no me negué a pagar, no me señalaron lugar de pago y por eso yo no realicé este pago, pues de alguna manera va a sonar lógico en cuestiones, aunque para nosotros no suene lógico, en cuestiones de controversia, ¿no? Entonces, siempre importante señalar un lugar de pago de rentas. Y ahí la recomendación también la amplío inclusive para cuando ustedes firmen algún tipo de pagaré, sobre todo los pagarés que vienen de papelería, donde dice debo y pagaré a la orden de fulano de tal, y dice y yo he visto que ese error es muy recurrente, no solo en el tema de tal vez de los asesores inmobiliarios, sino en términos generales, que siempre le ponen debo y pagaré a la orden de Juanito Gutiérrez, la cantidad de tanto y donde dice la mayoría de las personas ponen en México DF o Ciudad de México o ponen Toluca. Si ustedes ponen como lugar de pago Toluca, pues el lugar de pago está incierto, ¿no? Hay que poner la dirección exacta donde se tiene que realizar el pago de ese adeudo para evitar, repito, que cuando haya una forma o una necesidad de hacerlo exigible ante un juez, resulta que al estar escueto o al estar incompleto, el juez termine dándole casi la razón a la persona deudora, ¿no? ¿Qué más? Importante también señalar el término del contrato, aquí lo menciona, y cuando hablamos de término del contrato, sí es importante señalar una fecha de terminación. Como lo repito, nosotros recomendamos siempre contratos por tiempo determinado, pero importante también que sí sepamos que si señalamos una terminación que contraviene lo que marca la legislación en este sentido, que ya lo veíamos que es de 1 año para inmuebles habitacionales, pues de nada va a servir que pongamos el término del contrato si el juez nos la va a tener como no puesta, ¿no? ¿Qué más? También hay que señalar la garantía en su caso. ¿A qué se refiere con la garantía? Bueno, si va a haber fiador, señalar el inmueble con el que está garantizando, la dirección del inmueble, el número de escritura, ante qué notario fue inscrito, en qué fecha, y etcétera, etcétera. Todos los datos que nos hagan saber de la propiedad sobre la cual podemos ir en caso de un incumplimiento, ¿no? Si la garantía va a ser un obligado solidario, pues también habrá que señalar que tiene los recursos suficientes para pagar si el inquilino no lo hace, y pues bueno, todo lo demás. ¿Qué más? El uso para el que va a ser destinado el inmueble, también es importante señalarlo, puesto que ahorita lo vamos a ver más adelante, que una de las causas de rescisión del contrato es que se señale un uso distinto, o que más bien se dé un uso distinto al señalado en el contrato, va a ser una causa de rescisión, pero si no se mencionó en el contrato, pues no habría forma de demandar la rescisión porque le están dando un uso distinto. Por ejemplo, si el inmueble va a ser habitacional, basta con que le pongan uso habitacional. Si el inmueble va a ser para uso comercial, no basta con que pongamos el uso. En esos casos sí hay que poner el uso y también el giro, ¿no? Para que no tenga la opción el inquilino de poner desde no sé, desde una tienda de abarrotes hasta una panadería, hasta una cantina, etcétera, etcétera, ¿no? Sino limitarlo, que si es estética, pues bueno, el giro para el que rentó el inmueble, él no puede en algún momento dado cambiar ese giro. ¿Qué más? El monto del depósito. Es importante señalar el monto del depósito y en qué momento se va a devolver, si 60 días después de que se entregue el inmueble, si 30 días después, de cuánto va a ser el monto, si es un mes, si es medio mes o la cantidad específica de lo que se vaya a pedir. Ahorita también vamos a ver cuáles son los montos que se pueden pedir. Y por último, el carácter y facultades de las partes. No solo poner que firma Juanito González y Jorge Negrete, sino que Juanito González es el arrendador y que Jorge Negrete es el arrendatario, por poner un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, si existe fiador, también poner que firma en calidad de fiador, en garantía las obligaciones que se contraen en el contrato, etcétera, etcétera. Ahora bien, el mismo Código Civil señala ciertos derechos y obligaciones, tanto que tiene el propietario como que tiene el arrendatario.
En este caso, el propietario, en el artículo 24.12 se señala cuáles son sus derechos. Aquí es importante que veamos que entre los derechos y obligaciones del arrendador hay algunos que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces lo que decíamos, las insatisfacciones que los propietarios tienen o los sinsabores de ese arrendamiento del cual les están culpando que fue un mal negocio, que estuvo mal hecho. Perdón, voy a dejar de compartir porque me parece que hay ahí unas rayitas. No sé si las vea usted también, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir nuevamente para que ya no se vean esas rayitas que no sé por qué aparecieron ahí. Muy bien. Ahorita vamos a ver cuáles son las obligaciones justamente del arrendador para que no pasen esos sinsabores, como les decía, donde el arrendador a veces dice, oye, renta mi inmueble como está, y tal vez ustedes como asesores le dicen, oye, pero ¿sabes qué? Que el inmueble tiene una humedad por acá, tiene una gotera por acá, y el propietario termina diciendo, pues réntalo como está y pues que lo vean y si lo quieren, pues así lo rento, ¿no? Y si no, pues ni modo. Y después al final del arrendamiento se terminan quejando de que la humedad se hizo más grande, que hay desperfectos, que la pared está rayada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué dice el artículo 24.12? Bueno, dice que en primer lugar, los propietarios tienen la obligación de entregar la finca arrendada, no que se refiere a una finca, sino pues así lo marca el Código Civil, pero se refiere lógicamente a un inmueble. Dice a entregar la finca arrendada en buen estado para el uso convenido. Ojo con estas letras. Dice que lo tiene que entregar en buen estado para el uso convenido. Es por eso importante concientizar a los propietarios que renten inmuebles en buen estado. ¿Por qué? Porque la ley los obliga a rentarlos en buen estado. Si rentan, repito, inmuebles con goteras, con desperfectos, etcétera, etcétera, o si no los hacemos conscientes, créanme que la mayoría de los propietarios tienen la falsa idea o la falsa expectativa de que la renta, cuando hablamos de arrendamiento de inmuebles, los 12 meses son utilidad, los 12 meses son ganancia, y que ellos no tienen que invertirle un centavo al negocio, que en este caso es el arrendamiento de los inmuebles, porque ellos ya hicieron una inversión inicial, que fue comprar ese inmueble, y ahora réntalo, y si el inquilino se sale y me lo deja sin pintar, o me lo deja mal, yo ya no lo voy a arreglar, sino que réntalo como me lo dejaron, y no le voy a invertir ningún centavo, ¿no? Esto no se recomienda. Estoy viéndome doble. Una disculpa. Muy bien, continuamos. Entonces, les decía, es importante que hagamos conscientes de esa parte a los propietarios, que los 12 meses de renta no son utilidad. La realidad es que el arrendamiento es un negocio bastante noble, es un negocio que yo considero de los mejores negocios que puede haber, pero los 12 meses no son utilidad, sino que yo considero que de los 12 meses el propietario puede considerar utilidad 10 meses de esos 12 meses y que 2 meses de esos 12 meses tendrán que utilizarlo los mismos propietarios para reinvertir en su negocio, para reinvertir en ese inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo veíamos al principio, cuando hablábamos del concepto de arrendamiento, la misma legislación dice que es dar el uso o goce temporal de la cosa a cambio de un precio cierto. Si el propietario no es consciente de esa parte, si el propietario no ve que tiene que dejar el inmueble en buenas condiciones, tal y como lo marca el Código Civil, y peor aún, no quiere reinvertir en su negocio, porque, repito, uno de las causas por los que los propietarios buscan o tienen un asesor inmobiliario es porque el arrendamiento no es un negocio principal, sino que en muchos casos lo ven como un ingreso extra, pero pues tal vez son odontólogos o son médicos o tal vez son abogados, etcétera, etcétera, pero no se dedican a la comercialización de inmuebles y buscan a un especialista para que el especialista comercialice su inmueble, y la obligación del especialista es hacerlo consciente que es un negocio, por supuesto que lo es uno de los negocios más viables que puede haber. Es tan viable que, digamos, el 80% del negocio es utilidad, pero si el propietario durante estos arrendamientos no quiere reinvertir en su negocio, si no quiere dar esos 2 meses que usualmente se dan para poder volver a pintar el inmueble cuando se lo entregan, para resonar algunas cosas, cambiar cuestiones que se han descompuesto, para volver a impermeabilizar el inmueble, lo que va a ocurrir que si no hace esa inversión durante cada año, al paso de 5 años, ese inmueble va a tener una depreciación mayor. Va a ser más difícil para ustedes comercializar ese inmueble, les van a querer pelear más el precio, y pues bueno, la realidad es que vamos a tener negocios mal hechos, entonces es importante concientizar a los propietarios para que justo, como lo digo, renten inmuebles en buenas condiciones, y que dice que así como en condiciones que ofrezcan al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble.
Cuando habla de uso convenido, si por ejemplo ustedes rentan un inmueble para uso habitacional, pues lógicamente tendrá que tener una instalación a 110 voltios para que puedan conectar su estufa, su refrigerador, su plancha, su licuadora, etcétera, etcétera. Pero si están rentando un inmueble industrial donde se va a poner una fábrica, el Código Civil lo establece que tendrán que entregar el inmueble en buen estado para el uso convenido. Si en el uso se va a poner una fábrica que opera a 220 voltios, hablando de energía eléctrica, pues tendrá que entregarlo con esas adecuaciones para el negocio que se pretende dar. Y, como lo dice, ofrecer al arrendatario la higiene y seguridad del inmueble. Si hay goteras, si hay humedades, en todo caso va a ser imputable al arrendador y tendrá que entregarlo en buenas condiciones. En segundo lugar, dice que también el propietario tiene que garantizar el uso o goce pacífico de la cosa por todo el tiempo del contrato. Cuando hablamos de uso o goce, ya veíamos al principio que el arrendamiento es dar el uso o goce temporal de una cosa. Cuando dice garantizar el uso o goce pacífico de la cosa, quiere decir que el propietario no puede estar estorbando ese arrendamiento. El ejemplo que les ponía, voy a rentar mi inmueble, pero quiero ir a visitarlo frecuentemente para ver que el inquilino no lo esté destruyendo o que no esté haciendo cosas malas en el inmueble. O peor aún, lo que decía, oye, lo voy a vender, pues necesito entrar frecuentemente para poder mostrar el inmueble. La realidad es que son cláusulas que no deberían existir en el contrato, que si el propietario las quiere se pueden poner, pero que el inquilino va a tener más herramientas a la hora de tener un incumplimiento, demostrando que el propietario no está garantizando el uso o goce pacífico. O sea, ¿cómo le va a garantizar el uso o goce pacífico si está yendo a cada rato a mostrar el inmueble? Y entonces, en ese sentido, el propietario no estará cumpliendo con las obligaciones que le marca el Código Civil. Y por último, en el caso de la Ciudad de México, dice que el propietario tiene que responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por los defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento. En este sentido, no nada más tendrá el arrendador la obligación de reparar el inmueble, y repito esa parte que he escuchado muchas veces de los propietarios que dicen, oye, pues es que yo se lo renté así, él lo vio y pues él lo aceptó así, entonces pues yo no le voy a reparar nada y si no me paga lo voy a demandar, etcétera, etcétera. Bueno, ya vimos que el Código Civil establece que el propietario tiene que entregar el inmueble en buen estado, pero dice que si no lo entrega en buen estado tiene la obligación de reparar el inmueble, pero que también si derivado de ese mal estado que tenía el inmueble, el inquilino sufre algún perjuicio o algún daño en sus pertenencias, el arrendador será obligado a reparar ese daño o cubrir los desperfectos de los vicios ocultos que se hayan causado al arrendatario. Si, por ejemplo, el arrendatario metió una mesa de madera y a causa de la humedad o a causa de la gotera, la mesa de madera se echó a perder, el propietario no solo tendrá la obligación de reparar ese desperfecto que el inmueble tenía, sino que además tendrá que pagarle la mesa al inquilino. Estas son cosas que muchas veces los propietarios no saben o desconocen, y por eso justamente te dicen, oye, réntame el inmueble así como está, y pues hay el inquilino que vea que se haga bolas, oye, en la colonia no cae agua pues el último mes, así réntalo, no te preocupes, ese es un problema seguro. No sirve el elevador, dice que hay cajón de estacionamiento, pero no lo hay, o ofrezco algo, alguna amenidad que el inmueble no tiene. Les repito, esa es una controversia segura, ¿no? Muchos propietarios dicen, oye, pues mira, mi inquilino tiene 3 años viviendo en el inmueble, se descompuso el boiler, el que se baña con agua caliente es él, que lo repare, y si no lo repara, pues al final de cuentas, pues yo solo soy el dueño, ¿no? Esto no se recomienda. Según lo que marca el Código Civil, las reparaciones necesarias del inmueble siempre serán a cargo del arrendador. Y específicamente, reparaciones necesarias no hace limitante de decir que el boiler, por ejemplo, es la excepción. Yo he ido a muchos inmuebles donde, por ejemplo, basta con que toquen las tuberías que ya se están deshaciendo, o sea, inmuebles en condiciones realmente malas, y inmuebles que se rentan y que por el paso del tiempo, por el uso de las cosas se descomponen. No porque el inquilino haya dado un mal uso a la cosa, sino porque el tiempo que lleva esa cosa usándose, pues llegó a un punto en el que lógicamente se va a terminar descomponiendo, ¿no? Si, el ejemplo que ponía del boiler, oye, si el inquilino lo está usando bien y el inmueble ya tiene 3 o 5 años de uso, ya pasaron varios inquilinos, usaron el boiler bien, pues no sería obligación del inquilino que se encuentra dentro del inmueble hacer esa reparación, sino la reparación tendría que ser a costa del arrendador. ¿En qué casos el inquilino tendrá que hacer las reparaciones? Bueno, para esto vamos a pasar a la lámina siguiente, donde están señalados los derechos y obligaciones del arrendatario. El arrendatario es el inquilino.
Estos se regulan en el artículo 24-25 en el caso de la Ciudad de México, y dice que el arrendatario tiene la obligación, en primer lugar, de satisfacer la renta en forma y tiempo convenidos. Es decir, tiene que pagar la renta de manera puntual, tal y como se convino en el contrato, ¿no? En segundo lugar, dice que el inquilino tiene que responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Cuando habla de culpa o negligencia y de reparar esos desperfectos que se hayan causado, no necesariamente tiene que ser el inquilino. Si el inquilino está en ocupación del inmueble y el inmueble sufre algún desperfecto o algún daño que no sea derivado del uso normal, en esos casos el inquilino sí tendrá la obligación de reparar esos desperfectos que haya causado en el inmueble. Por ejemplo, decía, hay propietarios que quieren que al final del arrendamiento les regresen el inmueble recién pintado. O casos donde, oye, yo le entregué la estufa nueva, es más, hasta le puse un moño o tenía un moño cuando se le entregué, y ahora que ya usó el inquilino 5 años el inmueble, quiero que me lo regrese en las mismas condiciones. Y cuando ven que eso no es así, nos empiezan a decir, oye, mira, pues la estufa ya no está nueva, mira cómo está la estufa, ya no tiene el moño, etcétera, etcétera. Entonces, a veces de nuestra parte inclusive cabe hacer la conciencia de decirle, oye, pues es que durante 5 años rentaste un inmueble, pues la usó, ¿no? Y ese uso le da un desgaste que aún y cuando los inmuebles no estén rentados, si se dejan sin rentar durante todo ese tiempo, seguramente el inmueble no va a estar en las mismas condiciones que hace 5 años. Entonces, no podrían esperar que, repito, el inmueble se entregue recién pintado o que la estufa se vuelva a comprar nueva si se usó. No así, si por ejemplo en el inmueble se hizo un dibujo por los hijos menores del inquilino, o si el inquilino tenía una mascota y la mascota le rascó a la pared y quedó ahí toda rasguñada, o a la puerta de madera, ese tipo de desperfectos sí los tendrá que reparar el inquilino. En teoría va a reparar todos aquellos desperfectos que se hayan causado por darle un mal uso a la cosa. Si por ejemplo el boiler se descompuso, pero se descompuso derivado de que el inquilino lo prendió con leña cuando es un boiler de gas, pues lógicamente resultará que el inquilino tiene que hacer esa reparación. ¿Quién lo va a determinar? Me dicen muchas veces, oye Oscar, se quemó la instalación de la casa. La casa tiene 10 años, no sé, los cables de la luz eran marca Yusa, tienen garantía de por vida y el inquilino dice que él no hizo nada malo. ¿Quién lo va a determinar? Pues un perito en la materia, ¿no? En este caso, un electricista. Si el inmueble es uso habitacional y el inquilino conectó pues un equipo industrial dentro de ese inmueble, pues lo más seguro es que sí tenga que hacer la reparación. Pero si le estaba dando un uso normal y se descompuso esa instalación, será a cargo del arrendador. Y por último dice que el arrendatario tiene que servirse de la cosa únicamente para el uso convenido. Es decir, si se le rentó para uso habitacional, no le puede dar uso comercial. Dice, o conforme a la naturaleza y destino de ella, ¿no? Si fue para estética, pues únicamente ese uso. Una pregunta muy común o muy frecuente cuando hablamos siempre de arrendamiento es ¿cuánto puedo yo, asesor inmobiliario, o cuánto puede el propietario exigir por concepto de depósito en garantía? El Código Civil también regula esa parte. En el caso el artículo 2448 en su inciso E, dice que el arrendador no puede exigir, en su caso, más de una mensualidad de renta a manera de depósito. Entonces, ahora si me vuelven a preguntar en sentido de cuánto puedo pedir de depósito, el Código Civil establece que solo se puede pedir a manera de depósito el equivalente a un mes de renta. Pero como todo, ¿qué pasa si yo en el contrato le pongo que me tiene que dejar 3 meses de depósito o que me tiene que dejar 2 y el inquilino acepta dejarme los 2 meses o dejarme los 3 meses de depósito? Yo digo como asesor, oye, pues qué bien, ¿no? Ya le pedí pues 4 meses de depósito porque le renté el inmueble amueblado tal vez. Y con esto ya estoy garantizando muchísimo mejor a mi propietario porque ya me dejó 3 meses de depósito, ¿no? Ya me dejó un monto mayor. Y en este sentido yo les digo que la función del depósito es garantizar que al final del arrendamiento, ese mes o esos 2 meses o esos 3 meses que ustedes pidan, al final del arrendamiento estén esos 3 meses íntegros. De tal manera que cuando el inquilino devuelva el inmueble, ese depósito se pueda aplicar para reparar desperfectos, repito, que han sido de uso no normal del inmueble, desperfectos tal vez causados de manera intencional o accidental, pero que no correspondan al uso normal o algún servicio que no se haya cubierto. Habrá quien me diga, oye, yo regularmente pido 2 meses o pido 3 meses, me ha funcionado. Yo no les digo que lo hagan de una manera diferente, sino simplemente les digo lo que dice la ley y cuál puede ser la repercusión si no se hace de esa manera. Si ustedes piden 2 meses de depósito o piden 3 meses de depósito, lo que va a suceder en caso de que el inquilino tenga un incumplimiento y nuevamente tengamos la necesidad de demandar con ese contrato de arrendamiento y sea un contrato que marca más de un mes, que es lo que marca la ley,
Lo que va a ocurrir es que cuando nosotros querramos demandar esa falta de pago de rentas, el mismo juez nos va a decir que esos meses que se pidieron adicionales al que marca la ley tendrán que ser aplicados a rentas vencidas. Si, por ejemplo, ustedes pidieron 3 meses de depósito y el inquilino no les ha pagado un mes y nosotros llegásemos a demandar, no nada más no van a poder cobrar ese mes, sino que el juez les va a decir que ya tienen pagado ese mes que están cobrando y además tienen pagado un mes más. De tal manera que al final del arrendamiento, si la idea era que esos 3 meses de depósito estuvieran, pues si se llegan a ir a un juicio, esos 3 meses de depósito no necesariamente van a existir. Por ahí en una plática alguien me decía, oye, Oscar, pero yo en el contrato siempre le pongo que los meses, yo pido hasta 6 meses de depósito, pero en el contrato pongo que los meses no pueden ser aplicados a pago de rentas vencidas. Bueno, la realidad es que en el contrato nosotros podemos poner muchas cosas, ¿no? Prácticamente lo que se nos antoje. La pregunta es, si lo estamos poniendo, ¿qué tan aplicable va a ser? Porque el contrato lo puede decir, pero hablando de algo que es superior en este sentido, pues la ley establece que solo puede ser de un mes. Y si pedimos más de un mes, pues lo que va a ocurrir es que a la hora de que se dé un incumplimiento, pues no necesariamente esos 3 meses van a llegar porque el juez mismo va a pedir que se apliquen a pago de rentas no pagadas, ¿no? ¿Qué más? ¿De cuánto puede ser el incremento de la renta? Justamente hablando de no crear falsas expectativas. Me he topado con muchas personas que dicen, oye, Oscar, la situación ahorita está bien difícil. La renta es de 20,000 pesos, pero el propietario dice que durante este año le va a rentar el inmueble en 15,000 pesos y que el próximo año ya se lo va a ajustar a 20,000 a la renovación del contrato. Pues hay que tener cuidado cuando prometamos cosas que contravienen el Código Civil, porque vamos a ver lo que dice con respecto al incremento anual de la renta. En el caso del artículo 2448D, dice que la renta deberá estipularse en moneda nacional, pero que no podrá ser incrementada en más de un 10% en inmuebles de tipo habitacional. Y en el caso del Estado de México, igualmente el tope es del 10%. Aquí habla de unidades de medida. Nosotros hicimos el cálculo de las unidades de medida y dice que la renta se podría incrementar más del 10% solo en arrendamientos mensuales de arriba de 781,000 pesos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen arrendamientos mensuales de abajo de esas cantidades, en mi caso se los podría decir, consideraría que estamos hablando de todos los arrendamientos, no podríamos subir, cuando hablemos de inmuebles habitacionales, más de un 10% por concepto de incremento en la renta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el propietario decidió rentar en 15,000 el inmueble y a la renovación dice, bueno, le voy a subir un 20% o un 15% o un 12% y el inmueble es habitacional, pues no va a poder hacerlo porque el monto máximo del incremento en caso de renovación es del 10%. Y habrá quien diga, bueno, pues yo lo plasmé en el contrato, el inquilino estuvo de acuerdo y no pasó nada. El problema, repito, cuando hacemos los contratos, pues todos estamos de buenas. Yo comparo los contratos con la luna de miel y los juicios con el divorcio. Pues en la luna de miel, pues todos te dicen que sí, no te preocupes, yo te firmo, no pasa nada. Y si no te pago, es más, ponle ahí que si no te pago me vas a crucificar. Yo te lo firmo porque te voy a pagar. Eso es en la práctica. Y repito, en la luna de miel todo es fabuloso, ¿no? El problema es cuando viene el divorcio. Entonces, a la hora de que el inquilino hizo una fiesta, al propietario no le gustó, el inquilino dejó de pagar y ahora resulta que en la renovación le incrementamos un 20% y el inquilino se asesora y ahora dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar la renta que tenía y solo más el 10%, que es el tope que marca la ley y estoy en mi derecho. Pues bueno, ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Entonces, yo recomiendo siempre incrementar máximo cuando sea habitacional un 10%. Si es un arrendamiento normal, lo recomendado es usar el índice inflacionario más 1, 2 o 3 puntos porcentuales. Hay muchas personas cuando hablan de arrendamiento que dicen que lo justo y lo legal es el índice inflacionario. La realidad es que no necesariamente. El índice inflacionario está basado en productos de la canasta básica. Cuando hablamos de productos de la canasta básica, pensemos en cuánto se incrementó el maíz, el frijol, las cebollas y los inmuebles, a diferencia de los productos de la canasta básica, año con año tienen plusvalía. Entonces, si ustedes le incrementan a un inmueble solo el índice inflacionario, lo que va a ocurrir es que después de 2 o 3 renovaciones se van a dar cuenta que el precio de ese inmueble se quedó bajo comparado con los precios del mercado. Yo siempre recomiendo, repito, el índice inflacionario más 1 o más 2 o hasta 3 puntos, dependiendo de qué tan bueno o malo sea el inquilino.
nunca en más del 10%, y cuando se trata de inmuebles comerciales, como todo, ahí sí más enfocados a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Si están en una zona de mucha plusvalía o está el inmueble comercial dentro de un centro comercial y ese centro comercial de repente tuvo su auge, pues podrían incrementar la renta en inmuebles comerciales en ese mismo orden de ideas, ¿no? Y una vez que comentamos varias cosas en términos generales del arrendamiento, vamos a ver cómo terminar un contrato de arrendamiento. Una parte importante, ¿se puede terminar por lo que sea? La respuesta es no. Tendríamos que buscar alguna forma de terminar el contrato de arrendamiento, y el Código Civil de la Ciudad de México establece ciertos supuestos por los cuales puede terminar un contrato de arrendamiento. Dice que en primer lugar, ojo con esto, el primer punto que señala el Código Civil es que se puede terminar el contrato por haberse cumplido el plazo fijado en el mismo. Es decir, si firmamos un contrato y en el contrato se señaló una fecha determinada, de terminación, que repito, no contradiga lo que marca el Código Civil, basta con que se haya fijado esa fecha en el contrato para que se pueda terminar el contrato de arrendamiento. Es el primer punto que marca el mismo Código Civil, haberse cumplido el plazo fijado en el contrato. Se cumplió el plazo fijado, oye, pero yo te pago bien puntual y soy muy buen inquilino, sí, pues podrás ser muy buen inquilino, pero si se llegó al término del contrato, es causa suficiente para que yo pueda dar por terminado el contrato. Hace un rato decía de los inquilinos que son muy fiesteros y que hay algunas cosas que no pueden causar rescisión. Yo recomiendo siempre que los propietarios hagan contratos de manera anual, para que durante el primer año o durante el segundo año puedan darse cuenta de cómo es un inquilino, si paga puntualmente, si no es tan fiestero, si le cuida el inmueble, etcétera, etcétera, y tenga la oportunidad de decidir de manera anual si quiere continuar con ese inquilino, si le quiere renovar el contrato o si por el contrario prefiere pedirle el inmueble y buscar un inquilino nuevo. Esto es lo más recomendado para evitar justo inquilinos que tienen contratos de 5, de 10 años y que después resulta que pues ya se sienten más dueños que el dueño y pues ya no se les puede sacar o se les complica para sacar o se ponen sus moños, ¿no? Yo recomiendo contratos anuales, y si están viendo que el inquilino pues cambió su forma de ser o la conducta que tiene o los pagos son malos, pues simplemente no renovarle, ¿no? Llegar al plazo fijado y decirle que ya no se le va a renovar el contrato. En segundo lugar, también dice que se puede terminar por convenio expreso. El convenio expreso es el propietario y el inquilino se pusieron de acuerdo, firmaron un documento que termina el contrato y bueno, por eso también se puede terminar el contrato. El tercer punto dice que también puede terminar por nulidad. La nulidad es cuando se firma un contrato de arrendamiento con una persona, por ejemplo, que se encuentra en estado de interdicción. Resulta que hay una persona que llegó, firmó, reunía todos los requisitos, pero deja de pagar, y en el momento en que se le demanda, esa persona dice que o demuestra que se encuentra en estado de interdicción. El estado de interdicción es un estado digamos, de capacidades mentales. Si tiene algún grado de retraso mental que haya sido dictaminado, pues bueno, eso daría motivo a la nulidad del contrato. El punto número 5 dice que también puede terminar por rescisión. La palabra rescisión es súper común cuando hablamos de arrendamiento. De hecho, creo que es una de las palabras favoritas en los propietarios. Oye, si hace fiesta, rescíndele. Si mete mascota, rescisión. Si paga 2 días después, rescisión. Y bueno, dicen que podemos rescindir por una serie de circunstancias. Sin embargo, el Código Civil especifica cuáles son las causas por las que se puede rescindir un contrato. En la lámina que viene vamos a ver cuáles son esas causas. La rescisión no se puede causar por lo que sea. Vamos a ver las causales y pues bueno, vamos a analizar en qué casos aplica y en qué casos no, ¿no? Y el punto número 5 dice que también se puede terminar un contrato por confusión. Si, por ejemplo, ustedes rentan un inmueble y le ofrecen al inquilino que ese inmueble tiene ciertas amenidades, que tiene alberca, que tiene cancha de tenis, etcétera, etcétera, y resulta que cuando el inquilino recibe el inmueble se da cuenta que ese inmueble no cuenta con ninguna de las amenidades ofrecidas, que no corresponde a la oferta, pues eso puede causar la terminación del contrato por confusión. Y luego el punto número 6 dice que también puede terminar por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada. Cuando hablamos de pérdida o destrucción total de la cosa arrendada, pensamos en inmuebles de cosas que sucedieron, por ejemplo, en el 2017, ¿no? Cuando ocurrió el terremoto y derivado de ese terremoto había muchos inmuebles que se encontraban en arrendamiento, y derivado de esa destrucción total, a veces parcial, de la cosa arrendada, o destrucción o pérdida, o que los inmuebles eran inhabitables porque habían quedado con algunos daños, pues eso daba motivo a la terminación. Entonces vemos que el Código Civil prevé ese supuesto, donde si hay pérdida o destrucción de la cosa, pues da motivo de la rescisión, perdón. Y también
dice en este mismo enunciado que también puede terminar por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor, en muchos de los casos, podría estar equiparado a la situación que acabamos de vivir con el tema del COVID. En algunos inmuebles de tipo comercial, justo cuando estuvimos en la época de la pandemia, estuvimos dando alguna plática que hablaba de arrendamiento inmobiliario en tiempos de COVID y se explicaba de mejor manera en qué casos se podía aplicar el caso fortuito o fuerza mayor, casos donde podían terminar los contratos de arrendamiento derivado de la situación que estábamos pasando en ese momento, ¿no? Pero pues el Código Civil también lo prevé. Hay muchos contratos de arrendamiento que terminaron, muchas personas que tuvieron que hacer descuentos en las rentas, siempre en algunos casos específicos que marca el mismo Código Civil, pero vemos cómo sí se prevé en la legislación, ¿no? Luego también dice que puede terminar por expropiación de la cosa arrendada hecha por causa de utilidad pública. La expropiación es cuando el gobierno, para hacer un parque, expropia una casa, expropia un predio, y derivado de esa expropiación que hace el gobierno, pues bueno, eso daría motivo a la terminación del contrato. Es decir, si van a expropiar la propiedad, el contrato podría darse por terminado. Y el último punto dice que también puede terminar por evicción de la cosa dada en arrendamiento. La evicción es cuando, por ejemplo, se rentó un inmueble a sabiendas de que el inmueble contaba con una hipoteca y resulta que derivado de esa hipoteca, el propietario del inmueble pierde la propiedad. Si eso ocurre, el contrato también termina, ¿no? Entonces, serían los puntos por los cuales puede terminar el contrato. En el caso del Estado de México, los puntos por los que puede terminar básicamente son los mismos, vienen en el mismo orden. Les repito, les comparto con mucho gusto las láminas. Algo que preguntan muy frecuentemente cuando hablamos de las formas de terminar un contrato de arrendamiento es que si cuando una de las partes muere, si fallece el propietario, si fallece el inquilino, ¿qué pasa con el arrendamiento? El contrato se termina, se murió el papá y los hijos le dicen al inquilino que ya no le van a seguir rentando, que se tienen que salir o que le van a subir la renta, etcétera, etcétera. Pues bueno, el Código Civil también regula esta parte, en este caso en el artículo 2448H, donde dice que el arrendamiento de fincas urbanas, repito, cuando habla de fincas no se refiere a una finca como nos la podemos imaginar, sino refiriéndose a un inmueble, dice destinadas a la habitación, no termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario. En el caso de la Ciudad de México, en inmuebles de tipo habitacional, el contrato de arrendamiento prevalece ante el fallecimiento de cualquiera de las partes. Si el arrendador fallece, el inquilino tiene la obligación de continuar pagándole las rentas a la sucesión de ese arrendador y el contrato de arrendamiento no va a terminar por la muerte. Si ocurre al revés, que quien fallece es el inquilino, también la esposa y los hijos de ese inquilino podrían continuar con el arrendamiento, podrían o tendrían la obligación de continuar pagando las rentas porque el contrato de arrendamiento no ha terminado, ¿no? Terminaría hasta que se haya vencido el plazo. Los propietarios o los nuevos propietarios, la sucesión del propietario, no podría decirle al inquilino perdón, que se tiene que salir o que le va a subir la renta, sino que tendrá que respetar el contrato tanto en los términos, es decir, la fecha que se haya plasmado en el contrato, como en los montos, ¿no? Si el propietario o el nuevo propietario quiere subir la renta, no va a poder hasta que se haya vencido ese contrato que hayan firmado el inquilino con el propietario anterior, ¿no? Y esto decía en el caso de la Ciudad de México. En el caso del Estado de México y algunos otros estados, no está limitado solo a inmuebles de tipo habitacional. En la Ciudad de México está limitado a inmuebles habitacionales. En el Estado de México aplica a inmuebles habitacionales, pero también aplica a inmuebles de tipo comercial. Es decir, no está limitado. Ahora bien, decíamos y veíamos que las causas de terminar el contrato, una de las más comunes o una de las que más les gustan a todos o que nos gustan a todos es el tema de la rescisión. Sin embargo, para que se dé la rescisión del contrato debe existir una causal. Repito, yo no puedo señalar en un contrato que yo puedo rescindir el contrato por lo que sea. Para que yo lo pueda rescindir necesito tener una causal. Para quienes ya están como pues, de mi edad, por decir de alguna manera, podrán saber que antes para poderse divorciar se necesitaba una causal de divorcio. No se podían divorciar solo porque sí. Hoy por hoy en México los divorcios son incausados, no se necesita ninguna causa, sino el simple hecho de querer divorciarse. Y en el caso del arrendamiento funciona igual hasta la fecha. Si ustedes quieren rescindir un contrato, para poder demandar la rescisión del contrato, necesitan que exista una causal de rescisión. Y estas causales de rescisión están señaladas en el artículo 2489. Muchas veces, repito, hay personas que dicen, oye, ponle que si hace una fiesta es causa de rescisión del contrato. Quiero explicarles que en México la ley no funciona como en Estados Unidos, ¿no? A veces
Nosotros vemos en las películas que las personas demandan por lo que sea, la legislación es diferente. En Estados Unidos yo puedo demandar, es el país tal vez más cercano que tenemos o el ejemplo más cercano, yo puedo demandar por la causa que sea. Yo puedo demandar a alguien porque me ve mal y el juez me va a admitir esa demanda, va a llamar a un jurado y van a determinar en base a casos similares al que yo estoy demandando si sentencian a la persona o no, si es culpable o no. En el caso de México no funciona así. En el caso de México, para poder demandar, necesariamente se piden dos requisitos de ley. En primer lugar, que esa demanda vaya fundada y en segundo lugar, que vaya motivada. Cuando hablamos de que vaya motivada, se refiere a que exista un motivo o una motivación que esté causando que yo quiera demandar a esa persona. Y que esté fundada se refiere a que exista un fundamento jurídico que yo estoy demandando, ¿no? Si yo, por ejemplo, demando a mi inquilino, demando la rescisión porque mi inquilino hizo una fiesta, el juez me va a pedir que en esa demanda yo le señale cuál es el fundamento legal que yo estoy queriendo exigir. Si mi respuesta es que no sé cuál es el fundamento, que no existe, que estoy molesto porque hace muchas fiestas, la realidad es que el juez me va a decir que no ha lugar mi demanda, me la va a desechar, puesto que carece de fundamentación jurídica. Voy a poner un ejemplo, nada más para no dejar al aire esta idea que ponía. Si el inquilino es muy fiestero y el agravio no es directamente con el arrendador, sino con los vecinos o con la administración, están en todo su derecho de acudir a la Procuraduría Social, llamada PROSOC, para levantar su queja y pues bueno, ya le pondrán una multa a ese inquilino, lo mandarán llamar, etcétera, etcétera. Pero no sería causa de rescisión. Para poder rescindir un contrato y que sea una causa justificada y que la demanda prospere, necesitamos estar entre estas causales que se marcan. En primer lugar, para poder rescindir un contrato, o se puede rescindir un contrato por la falta de pago de rentas. Si el inquilino no está pagando sus rentas, es causa suficiente para demandar la rescisión del contrato. En segundo lugar, dice que también se puede rescindir el contrato si el inquilino usa el inmueble para algo diferente a lo que se rentó. Por eso recomendábamos, importante poner el uso que se va a dar al inmueble. Si el inquilino rentó para uso habitacional y pone una oficina o pone una bodega dentro del inmueble que se le rentó, con eso bastará para que yo pueda demandar la rescisión del contrato. Y el punto número 3 dice que también se puede rescindir un contrato por subarriendo. Si yo no le autoricé al inquilino subarrendar el inmueble y él tiene a su vez inquilinos o está rentando una recámara o lo está promoviendo por Airbnb o rentó el cajón de estacionamiento, también será motivo suficiente para que yo pueda demandar la rescisión del contrato. Y el punto número 5, perdón, el punto número 4, ya me estoy saltando uno, dice que se puede rescindir también por daños graves causados al inmueble. Si, por ejemplo, el inquilino está tirando las paredes, está causando algún daño grave, pues puedo yo demandar la rescisión porque se le brindó para un uso y no puede causar un daño grave, ¿no? Y el punto número 5 y último punto que marca la legislación con respecto a la rescisión que puede exigir el arrendador, dice que también se puede rescindir si el inquilino varía la forma de la cosa arrendada. Sin contar con el consentimiento expreso del arrendador. Este último punto es importante mencionar. Por ejemplo, un inquilino que pintó una recámara de color morado, aparentemente podría ser una causa de rescisión porque está variando la forma de la cosa. Pero aquí la rescisión está limitada a que el arrendatario no se comprometa a devolverlo en las condiciones en que se encontraba al principio. Por ejemplo, si el inquilino rentó el inmueble pintado de color blanco y pinta una recámara de color morado, pero dice que al final la va a dejar de color blanco, dejaría de ser una causa de rescisión. Y salvo estos 5 ejemplos o 5 causales de rescisión que les señalo aquí, el arrendador no podría exigir la rescisión por ningún otro motivo. Entonces, esto es importante que lo sepan, es importante que cuando el propietario les diga que quiere rescindir el contrato por algún motivo diferente a los que se mencionan aquí, pues de manera consciente e informada puedan decirle a los propietarios cuáles son las causales de rescisión, que fuera de esto no habría un motivo de rescisión. Sí se puede demandar, tal vez a través de la Procuraduría Social, un incumplimiento que el inquilino está haciendo al reglamento de condóminos o un incumplimiento diferente, pero no necesariamente la rescisión del contrato. Por su parte, el arrendatario también tiene ciertos motivos por los cuales puede pedir la rescisión del contrato, y aquí lo vemos, está regulado en el artículo 2490, donde dice que el arrendatario puede exigir la rescisión, en primer lugar, si el arrendador contraviene a las obligaciones del artículo 2412. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, ya habíamos visto al principio cuáles eran las obligaciones del arrendador: entregar el inmueble en buen estado, no estorbar el uso, no perturbar el uso, permitir el uso y goce del inmueble sin estorbarlo,
e inclusive responder de los daños que el inquilino sufra por los desperfectos que el inmueble tenía anteriores al arrendamiento. Si por ejemplo el inquilino, una vez que haya rentado el inmueble y en ocupación del mismo, reclama la reparación de algo porque no está funcionando bien, y ese el pretexto del propietario de, ¿sabes qué? Pues a mí no me interesa, él lo vio, así lo quiso rentar y es su problema. La realidad es que el Código Civil establece que el inquilino puede rescindir el contrato si el propietario no cumple con las obligaciones que le marca el Código Civil. Por eso repito, y no suena tan descabellado si, por ejemplo, un inquilino nos dice, oye, el inmueble tiene una humedad o tiene un desperfecto, decido ya no seguir rentando o ya no le voy a pagar rentas, mejor me voy. No suena tan descabellado porque el Código Civil sí obliga al propietario a que rente el inmueble en buenas condiciones, aún y cuando el inquilino haya visto el inmueble y pues es que muchas veces cuando se ve el inmueble no se puede percatar esas cosas, ¿no? Oye, no es temporada de lluvias y ahora que resulta que ya se vino la temporada de lluvias, el inmueble se inunda o desperfectos mayores, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque como ya vimos, el propietario podría terminar pagándole los muebles al inquilino, ¿no? Cuando se renta con esos vicios ocultos. Donde más también dice que el inquilino puede rescindir el contrato por la pérdida total o parcial de la cosa arrendada. Eso ya veíamos que era el tema de los terremotos. Y pues también por el caso fortuito, fuerza mayor, cuando se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, eso daría motivo a la rescisión del contrato. Y pues bueno, también dice que se puede rescindir por la existencia de defectos o vicios ocultos de la cosa anteriores al arrendamiento y desconocidos por el arrendatario. Lo que decía, oye, resulta que en esa colonia no cae agua en los últimos 3 meses o en el último mes no ha caído agua o cae nada más 1 hora a la semana y es algo que no le dijimos al arrendatario. A veces los arrendatarios no abren la llave para ver si hay agua o no hay agua. Y resulta que ahora que está viviendo, pues que no hay agua o que no hay luz, o le rentamos un inmueble con elevador, pero el elevador ni siquiera funciona. Todos esos motivos, todas esas causas, podrían hacer que el inquilino decida rescindir el contrato de arrendamiento. Hasta acá la parte de la presentación con respecto al arrendamiento. Yo les recomiendo siempre que se asesoren con un equipo de abogados profesional, como es el caso de Protección Jurídica Inmobiliaria, ya que una muy buena forma de tener negocios buenos, negocios sanos, negocios donde haya investigaciones bien hechas, negocios donde cuenten con un equipo de abogados que les recomienden, en el caso de que quieran hacer algún enclausulado especial, como ya lo vimos, arrendamientos por menos de 12 meses o arrendamientos de más de 20 años para inmuebles comerciales o algunas cláusulas especiales como, oye, ¿qué pasa si está amueblado? ¿Cómo le hago para pedir 2 o 3 meses de depósito? Ya vimos que la legislación dice que no se puede, pero nosotros podemos ayudarles con una redacción que de alguna manera soporte o los apoye a la hora de estos siniestros, o también les podamos decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que es lo mejor. Yo sé que ustedes son muy buenos en la comercialización de inmuebles, inclusive yo me gustaría saber algunos tips de ustedes para saber cómo lo hacen. La verdad es que es un trabajo bastante arduo y bastante bueno, pero cuando se trata de temas legales, por favor, con toda confianza, cuentan con todo nuestro apoyo. Aquí vienen mis teléfonos de contacto, aquí viene mi celular para que por favor me manden un WhatsApp para pedirme la presentación y también para poderles compartir los reconocimientos de participación. Yo soy Oscar Gramajo, no me despido todavía, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas, pero si les comento, mi teléfono es 55 18 42 7068. Si tienen casos especiales, algún enclausulado, lo que les recomiendo es que lo hagan a través de nuestras pólizas, estamos para servirles. Y pues bueno, tenemos cobertura en toda la megalópolis. Yo creo que pasamos ahora sí a la parte de las preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Si alguien tiene una pregunta y gusta abrir su micrófono o... Hay unas preguntas en el chat. Pregunta Lourdes Serrano. En los casos de arrendamientos, ¿cómo se puede solicitar más de un depósito? Cuando hablamos de depósito, no está limitado a inmuebles de tipo comercial. El Código Civil establece, en el caso de la Ciudad de México, para arrendamiento en términos generales, solo se puede pedir por concepto de depósito 1 mes. No hay una diferencia si es habitacional, si es comercial. El depósito tendrá que ser siempre solo de 1 mes. ¿Y en el Estado de México también? Fíjate que en el Estado de México no habría ese problema siempre y cuando sujeten su contrato al Estado de México. ¿Por qué digo esto? Porque si tú le pones que pediste 2 o 3 meses de depósito, pero en la parte de la
del enclausulado, donde pones la jurisdicción al que está sujeto tu contrato, le pones que está sujeto a la Ciudad de México, independientemente de que esté en el Estado de México o en Querétaro, te tendrías que sujetar a las disposiciones de la Ciudad de México. Esto ocurre mucho en la zona de Huixquilucan, Naucalpan, toda la zona conurbada, sujetan los contratos a Ciudad de México y por lo mismo te tienes que sujetar a la legislación de la Ciudad de México. Si le pones que está sujeto a otra legislación, te pegarías a esa legislación. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Lucero. ¿Cómo podría aplicar el punto 4? Se refiere a los daños del inmueble, es decir, la propiedad. Perdone. La parte de rescisión por daños. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede tener acceso a la propiedad del departamento? No, digamos, lo que veíamos es que el contrato de arrendamiento, el mismo concepto dice que es dar el uso o goce temporal de la cosa. En teoría estricta no podemos entrar al inmueble durante el arrendamiento. Realmente, si hay algún daño, tendría que ser visible desde la parte exterior, porque la pregunta real, digamos, a veces llegan con nosotros y nos dicen, oye, quiero causar la rescisión del contrato porque el inquilino, por ejemplo, pintó la pared de color morado. La pregunta que el juez nos haría es, ¿cómo lo sabes? Yo no le podría decir, no, pues es que entré, porque si le digo eso, pues le daría a entender que yo cometí un delito al introducirme a la propiedad, ¿no? Entonces, sí tendría que ser algo visible, a menos que el propietario, el inquilino de manera confesa diga que está destruyendo el inmueble, ¿no? Pero fuera de eso no podríamos ingresar al inmueble, a menos que tengamos de alguna manera una autorización del inquilino, pero repito, si el inquilino no nos permite ingresar al inmueble, no podemos obligarlo. ¿Alguna otra pregunta, Lick? Sí, comenta Daniel González, ¿cuánto tiempo de falta de pago se puede dar por terminado el contrato? Híjole, perdone, ¿cómo dice? ¿Cuánto tiempo de falta de pago se puede dar para dar por terminado el contrato? Ah, ok, muy bien. Bueno, hay dos cosas importantes. Una de las causas de rescisión que marca el Código Civil es la falta de pago de rentas. Sin embargo, digamos, hablando de la parte litigiosa, de la parte de juzgados, nosotros podemos pedir la rescisión del contrato hasta que exista 2 meses de falta de pago. No porque no se quiera, sino porque la legislación así lo prevé. Si, por ejemplo, ustedes tienen un inquilino que les paga del día 1 al día 5 y el día 6 no les ha pagado, si cuentan con una póliza de protección jurídica inmobiliaria, el día 6 pueden reportarnos ese incumplimiento y nosotros empezamos a hacer cobranza extrajudicial, llamadas, requerimientos, pues ir a su trabajo, meterle presión para que realice el pago de la renta. Hay muchas personas que me dicen, oye, Oscar, pues es que hoy es 6, no ha pagado, demándalo, quiero que lo saques hoy mismo, que se vaya de la casa, ya no lo queremos. La realidad es que estamos limitados, porque digamos que el legislador, perdón, el juez hace una diferencia entre la mora. Si un inquilino está dentro del mes corriente, no te pagó el mes, es día 6 o es día 10 o es día 30 y no ha pagado la renta, digamos que el juez considera que no es una falta de pago, sino que es una mora. Puede existir un interés moratorio por ese pago extemporáneo que está realizando de la renta, pero en ese momento aún no es demandable. Una vez que se acumulen 2 meses de incumplimiento, el contrato puede ser demandable y se puede causar la rescisión del mismo. No sé si quedó aclarada la duda o hay alguna más. Lick. Muy bien, tenemos un par de preguntas más. ¿Se puede pedir 1 mes de depósito y 2 meses de garantía? Sí, digamos, por el concepto de depósito, cuando hablan de meses de garantía, estamos hablando de lo mismo. O sea, el depósito es para garantizar el pago de rentas que se pudiera incumplir o en su caso algún servicio que no se haya cubierto. Ahí podríamos, digamos, manejarle esa palabra como diferente, pero al hablar de depósito solo se puede exigir 1 mes. Digamos, si tú le pones, oye, pido 1 mes de depósito y 5 garantías, yo estoy seguro que cuando lo quieras demandar, el juez va a entender que esas garantías pues, son una forma de depósito. Repito, la función del depósito es garantizar que cuando entregues el inmueble, de ahí se pueda cubrir para reparar ciertas cosas, ¿no? Las garantías servirían para lo mismo, entonces no serviría de mucho. Yo sí considero que se pida 1 mes de depósito. Hay personas que dicen, oye, yo rento inmuebles amueblados. Como rento inmuebles amueblados, tengo el miedo de que se lleven los muebles, de que se roben los muebles. La pregunta aquí que siempre hago es, si el hecho de que tengas 2 meses de depósito te va a garantizar el costo de todos los muebles.
Si la respuesta es no, lo que nosotros siempre recomendamos es que cuando renten inmuebles amueblados, le pidan necesariamente al inquilino o al propietario que incluya dentro de su renta el costo de un seguro de contenidos. De tal manera que si le roban los muebles al inquilino, es decir, él llegó a su casa y de repente los muebles ya no estaban, si el inquilino se lleva los muebles o si el inquilino los destruye de manera intencional o de manera accidental, intencional que agarró el VAT porque le cayó mal el propietario que todos los meses llega puntual a cobrar la renta y rompió todo, o accidental que le dejó prendida la veladora a su santo de devoción y cuando regresó ya todo estaba quemado, pues bueno, esos seguros le van a garantizar al propietario pagarle los muebles. O sea, esa sería la herramienta ideal o idónea para que el propietario quede protegido en ese tipo de situaciones, más que pedir 3, 4, 5 meses de depósito. Muy bien. Hay una pregunta por Facebook, la hace Leticia Romero y pregunta qué es mejor pedir fiador o solidario. Bueno, por ahí hay una plática que damos que se llama garantías viables. No hay que perder de vista que la palabra aval se va a usar siempre para temas financieros y no tanto para temas de arrendamiento. Cuando hablamos de arrendamiento, me imagino que se refiere a que si es mejor un fiador o un obligado solidario, ¿no? Cuando hablamos de fiador, yo considero que siempre es mejor un fiador frente a un obligado solidario, porque cuando tienes un fiador, tienes la forma de embargar la propiedad de ese fiador para poder cobrar las rentas, ¿no? Cuando tienes un obligado solidario, estás limitado a los recursos que ese obligado solidario tenga o acredite. Ahora bien, digamos, pensando en garantías, yo te recomiendo, asesor, siempre un fiador, pero pensando en la parte comercial, hoy por hoy el 15% de las operaciones inmobiliarias se cierran sin fiador. ¿Por qué razón? Si ustedes ponen como requisito indispensable que alguien les lleve un fiador, la realidad es que se van a estar perdiendo el 85% del mercado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el 85% de quienes quieren rentar un inmueble, pues no tienen un fiador con inmueble en garantía, ¿no? Entonces, una opción viable es pedir un obligado solidario para poder seguir estando dentro de todo el mundo comercial, es decir, no se limiten a ese pequeño porcentaje y pues siempre pedir la póliza para efectos de garantizar la recuperación del inmueble, ¿no? Que al propietario no le cueste el juicio. ¿Algo más, Lick? No sé si quiere abrir su micrófono para hacer una pregunta. Muy bien, pues si nadie tiene preguntas, me dio mucho gusto compartir con ustedes. Les repito mi celular, por ahí lo pusimos ya en el chat, 55 18 42 7068, lo estoy escribiendo en este momento. Si alguien tiene alguna duda particular, algún tema personal que quiera tratar conmigo, estoy a sus órdenes, ahí está mi celular. El próximo miércoles les mandamos la invitación de la plática que va a ser a las 10 de la mañana. Me dio gusto estar con ustedes, que tengan una excelente tarde. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, mi estimado Oscar. Gusto saludarte, Aide, Susi Levi, Salvador. Gracias. Marifer, mucho gusto. Helen, María Navarro, Mónica, Daniel, Aide Escorza, Carla. Un saludo a todos. gracias, Beatriz licenciado. Collado.